Hola a todos, me llamo Raquel Hernández, soy coach de Qualismotus y voy a aprovechar la serie de minicursos que estamos lanzando desde la academia para presentaros la postura como componente clave para la funcionalidad del individuo. Y la propuesta está orientada para generar un pequeño esquema y utilizarlo desde la base hasta el alto nivel. Fíjense, si vemos esta imagen, no podemos dejar de imaginar o de pensar o de tener en la cabeza felicidad, movimiento, actividad, energía, fluidez, bueno, y en definitiva de todo esto, lo que más nos puede acercar al mundo de la funcionalidad es el movimiento. Hay una frase, esta frase que os planteo de Brient y Ahmed en 2015 es clave porque al final indica que el movimiento es un proceso extremadamente complejo de aspectos biomecánicos y neuromecánicos. Es decir, como ya sabéis, no dejamos de ser individuos que nos movemos y para ello aparece una autoorganización de cada uno de nuestros sistemas y a la vez entre ellos para provocar esa manifestación que al final observamos. Esa manifestación, en definitiva, ocurre o sucede, como ya sabéis, con la interacción de los tres grandes componentes del individuo, la tarea o la intención que queremos llevar a cabo y el entorno en el que lo estamos desarrollando. Esa resultante es el movimiento considerado como esa mejor respuesta motriz, por supuesto autónoma, sale de nosotros mismos con el objetivo de conseguir un fin y, por supuesto, en un contexto determinado. Como observáis, esa definición del movimiento implica la relación de los tres grandes componentes, individuo, tarea y el entorno. Bien, pues si nos centramos en el componente del individuo, van a aparecer unos microcomponentes, como ya ha comentado David y mi compañero Nuño en otras ocasiones, que van a estar sujetas al cambio, pero mucho más. Estos microcomponentes van a estar sujetos al cambio, como puede ser su antropometría, su fuerza, sus valores fisiológicos, sus valores en general condicionales y demás, pero todo esto va a afectar al movimiento, esa modificación de esos microcomponentes, en 4 factores clave que van a aparecer en todos los movimientos humanos. Y estos elementos van a ser los componentes activos del movimiento y que se van a observar dentro de la figura de ese movimiento humano. ¿Cuáles son? Pues como decía Nuño en el minicurso anterior, el primer componente activo es la postura y aquí tenemos al protagonista de nuestro minicurso. En segundo componente es el ROM funcional, que ya explicaremos más adelante en otra formación. El tercero es el timing y por último el cuarto, la gestión de fuerzas internas y externas al individuo. Es decir, cada uno de los movimientos que observemos en ese entramado de individuo, entorno y tarea van a tener estos 4 componentes activos: postura, ROM funcional, timing y gestión de fuerzas. Y para ello nos centraremos en la postura, siendo la esencia del movimiento y pudiendo quizá definirla como esa disposición espacial del cuerpo que cubre la respuesta a las demandas de gestión de fuerzas, tanto interna y externa. Digamos que la postura es la esencia del movimiento, le da identidad. Estemos haciendo lo que estemos haciendo. De hecho, esta identidad y la postura como esencia, agarramos también algunas referencias científicas como las que os pongo aquí a continuación. Fijaros lo importante que es tener ese control postural o esa postura, porque juega un papel importantísimo en el desarrollo a largo plazo de los niños, ya que se considera como un prerequisito
para llegar a alcanzar habilidades motoras fundamentales o más complejas durante su desarrollo. Es decir, ya no es que la postura sea un componente activo del movimiento, que por supuesto dentro de nuestro sistema forma parte de ello, sino que ya ciertos autores consideran este componente como un prerequisito clave para poder desarrollar adecuadamente habilidades motoras básicas o específicas en un futuro. Por lo tanto, yo creo que ya tiene bastante importancia. Si ya la tiene en cualquier movimiento un adulto, imagínense en un movimiento, en un chico o una chica en etapas de desarrollo. Por ello, podemos destacar que para tener o considerar una buena postura, porque a priori debemos de considerar la postura en dinámico como parte del movimiento, como llevo introduciendo hasta ahora, que se requiere una estabilidad central, es decir, ese papel del core. Mi tronco tiene que gestionar tanto la relación entre vectores de fuerza, ese vector en el eje vertical para contrarrestar a la fuerza de la gravedad, así como el resto de vectores que aparezcan, si voy a tener un vector antero-posterior, si me voy a tener un desplazamiento lateral, si voy a rotar. Eso lo va a generar, esa relación la va a gestionar el core, y para que esto también sea eficiente va a estar muy vinculado a los fundamentos del movimiento de extremidades, tanto miembro superior como miembro inferior, es decir, esa movilidad en las extremidades. Además, la postura está situado en niveles muy elevados de nuestro sistema nervioso central, está fijado a nivel cognitivo. Por lo tanto, tenemos que intentar que este componente activo de la postura esté tan intrínseco a nosotros, donde las tareas que planteemos para desarrollarla, como veremos más adelante, no se queden exclusivamente en trabajar estructura, sino que llevemos al individuo a sentir esa sensación de ser eficiente, de manejar fuerzas y vectores de fuerzas, y sobre todo a que aprendan a que este tipo de sensaciones están totalmente relacionadas con sentirse más fuerte, más hábil, más ágil y sobre todo más poderoso, ¿no? más estable. Y por ello se considera o está posicionado como el atractor principal del movimiento dentro de la teoría de los sistemas dinámicos, es decir, la parte más invariable del movimiento humano siempre va a ser esa postura entendiendo como componente activo, es decir, en dinámico. Si nosotros hacemos 50 tiros libres a canasta, de esos 50 ya sabemos que no va a haber ningún lanzamiento idéntico en cuanto a los 4 componentes activos, esa postura, ángulo, timing y gestión de fuerzas. Pero sí que, si bien es cierto, van a ser muy parecidos, y el componente que más va a variar va a ser a esa postura. Seguramente los ángulos de flexión de hombro, de codo, de extensión de flexión de flexo-extensión de rodillas varíen a lo largo de la ejecución de los 50 tiros libres. El timing de activación también, y esa transferencia o esa gestión de fuerzas seguramente también, porque aparezcan determinados factores como la fatiga, como un poco el aburrimiento por el movimiento repetitivo, incluso la fijación de otros aspectos para el lanzamiento, y lo que menos va a variar va a ser esa postura. Por lo tanto, se considera como el atractor principal dentro de esta teoría de sistemas dinámicos que tanto nos está revolucionando. Bien, pues una vez que ya consideramos la postura como la postura en dinámico y su importancia dentro del movimiento humano como ese componente activo, tenemos dos perspectivas donde trabajar la postura, ¿no? Por un lado tenemos la perspectiva de la valoración, donde podemos centrarnos en la valoración de la estática postural o
la observación de su dinámica en movimientos más globales, como la propuesta que tenemos en Qualis y estamos a punto de publicar desde la Universidad de Murcia a través de la valoración funcional básica, donde aparecen varios patrones motores y los checkpoints o las manifestaciones a observar están muy relacionadas con ese componente activo, con la postura, y a partir de ahí lo que necesitamos es relacionar elementos que hemos observado en la estática postural y en la observación dinámica de esos test en movimiento. ¿Para qué? Para establecer una serie de prioridades a la hora de trabajar con nuestro individuo y desarrollarlo. Y más aún cuando trabajamos en grupos, donde tenemos un grupo de alumnos en primaria, en secundaria, un equipo de base, un equipo de especialización deportiva o un equipo, un individuo de alto nivel. Es decir, no solo nos quedamos con una valoración en estática, sino que tenemos que ver cómo se comporta en movimientos globales para observar esa dinámica con respecto al movimiento a desarrollar. Una vez que tengamos esas prioridades establecidas, nos iremos al trabajo de desarrollo de la postura y, por supuesto, siempre va a entrar dentro del sistema que tenemos en Qualis, donde aparece una fase de aprendizaje, fase de asociación e integración, como ya habéis visto en vídeos anteriores de minicurso de José Nuño, y para ello nos plantearemos comenzar con la fase de aprendizaje, la primera fase, donde atacaremos directamente a la estructura, iremos con trabajo analítico y os pongo aquí algunos ejemplos si aparece un exceso de cifosis. Ya sabéis que estamos hablando por encima de un rango de normalidad de 40 grados de cifosis dorsal. Pues tendremos que atacar a los erectores del tronco porque poseen falta capacidad. Del mismo modo habrá excesiva tensión y falta de cierto fundamento de movilidad en los flexores de tronco con toda esa musculatura, entonces atacaremos directamente a todos ellos. Al contrario, si trabajamos desde una hiperlordosis que no es estructurada sino que es funcional, tendremos debilidad en músculos abdominales y extensores de músculos del tronco y extensores de cadera, y habrá excesiva tensión en los flexores de cadera, por lo cual habrá que liberar, inhibir y trabajar desde la estructura analítica en esta primera fase. Sin más, si no tenemos marcadas unas cifosis o hiperlordosis dentro de nuestras prioridades y simplemente tenemos una curvatura, un raquis dentro de la normalidad, pero necesitamos empezar a activar esas estructuras específicas del tronco para generar ese pilar, esa estabilización central, nos centraremos en estructuras directamente del core, de la cadera y la cintura escapular. Y a través de resistencias elásticas, cargas externas de baja intensidad, incluso podemos utilizar todo el tema de electroestimulación neuromuscular, autocargas de baja intensidad, isométricos posicionales, primeras fases de pliométricos y trabajo de antirrotación o rotación con la fase de estabilización. Estaremos en esta fase centrando y con elevado componente cognitivo, es decir, mucha consciencia, trabajo consciente sobre lo que hago. Estaremos centrándonos sobre todo en la absorción y estabilización de fuerzas, primero la estabilización de nuestras fuerzas internas y la absorción de fuerzas externas como puede ser la gravedad. Todo esto entraría en la primera fase, en la fase de analítico, es decir, nos centraremos principalmente en esa estructura. ¿Para qué? Para que una vez que hayamos trabajado esto a lo largo de 3-4 semanas de forma progresiva, donde pasemos de trabajos isométricos a trabajos dinámicos, cambiando, variando movimiento de extremidades, sumando el movimiento de una extremidad, luego de 2, luego de 3, luego incluso de 4, y trabajando en diferentes planos, completaremos esta fase. Por supuesto, primero sagital, luego frontal y luego transversal para ir completando los requerimientos de la funcionalidad. Y pasaríamos a la segunda fase, la fase de asociación, donde ya nos centramos pasamos de la estructura del core
de la musculatura de extensión de cadera o escapulohumeral a asociarlas incluirlas dentro de sus cadenas cinéticas o subsistemas. Y para eso tenemos el subsistema oblicuo anterior, el posterior, el longitudinal profundo y el de estabilización intrínseca. Es decir, ya trabajaremos movimientos con diferentes, un poquito menos de trabajo consciente, es decir, habrá fases donde fijaremos la atención en un foco y pasaremos a movilizar esas cadenas, como podemos utilizar también esas resistencias elásticas, podemos trabajar con cargas externas de media intensidad, es decir, subimos un peldaño de intensidad, igual que las autocargas, también de media alta intensidad. Podemos utilizar aquí, clave, los ejercicios auxiliares de fuerza para ir ganando capacidad en estos subsistemas, integrando esa estructura que trabajamos en la fase anterior en el subsistema más completo y darle capacidad. Utilizaremos también toda la metodología pliométrica y incluiremos el trabajo rotacional de estabilización, pasando de estabilización a la propulsión, para que de una forma progresiva la gestión de fuerzas pase de esa estabilización y absorción a una fase de transmisión de fuerzas. Esta fase de asociación incluiría, además de la absorción de fuerzas y estabilización de las mismas, la transmisión a través de esos subsistemas. Y por último, tenemos la fase de integración, que ya sabéis que está compuesta de movimientos globales, donde ya el nivel de atención del individuo no está fijado en él mismo, sino en intenciones finales, y aquí utilizaremos pues todo el tema de movimiento, de patrón motor básico, habilidad motor básica y específica, e incluso el gesto técnico. ¿Qué tipo de trabajos tenemos aquí? Pues por supuesto podemos meter trabajo de resistencias elásticas, si bien para provocar perturbaciones y desestabilizar al sistema. Podemos utilizar cargas externas de alta intensidad, autocargas de media y alta intensidad. Podemos incluir todo el trabajo de transporte de cargas, porque recordar que la postura es clave en el movimiento para gestionar esas cargas internas externas y, ¿por qué no? Y mucho más aún, en el desplazamiento. Aquí incluimos ejercicios principales de fuerza a full, es decir, vamos a darle capacidad al vector principal, ejercicios auxiliares para darle capacidad a los vectores secundarios o formas específicas de aplicar la fuerza. Incluiremos también fases finales de pliometría y, por supuesto, podremos utilizar un mixto de pliometría y trabajo rotacional de propulsión, como es todo el trabajo de plíos más lanzamiento de balón medicinal, medball, incluso mezclar con algunas habilidades. Es decir, todo esto potenciará y evolucionará nuestra gestión de fuerzas de la absorción, estabilización y transmisión a la generación. Es decir, nuestro individuo será completamente funcional con una postura que responda a toda esta gestión de fuerzas que le provoca este movimiento. En definitiva, a modo de resumen, fijaros cómo vamos de fase de aprendizaje, trabajamos la estructura analítica con la idea de estabilizar fuerzas internas y la absorción de fuerzas externas. Pasamos a una fase de asociación donde nos vamos y utilizamos toda esa estructura trabajada necesaria para la postura en cadenas cinéticas o subsistemas, con la idea de incluir la estabilización no solo de fuerzas internas, sino también de fuerzas externas, esa absorción y la transmisión de fuerzas. Y para finalizar nos iremos a movimientos globales en la fase de integración, donde ya no solo nuestra postura será capaz de absorber, estabilizar y transmitir, sino que también generar, es decir, tendrá su multirol en la gestión de fuerzas para mantenerse de forma eficiente. ¿Cuál es la idea general de todo esto? Que el trabajo de postura se aleja
mucho del concepto de trabajarlo en estático, de colocarse bien en una mochila o de ponerse recto en una silla, sino que si incluyes la postura como componente activo dentro de tu sistema de entrenamiento, trabajas esas estructuras, lo incluyes dentro de los subsistemas de desarrollo del movimiento y compruebas que en las fases de integración se respetan movimientos globales, generalmente el trabajo de postura con tus chicos estará siendo, por supuesto, adecuado, pero ya no de postura, sino el entrenamiento estará siendo adecuado, estarás buscando la optimización del movimiento para todo lo que esa persona o ese grupo de personas requiera. Así que sin más, pues agradecer la atención, espero que os haya parecido interesante, que os haya gustado, que os haya aportado y si tenéis alguna cuestión, pues ya sabéis que todo el equipo de Qualis estamos dispuestos a solventarla. Muchísimas gracias, un saludo.